Buenos días, mi nombre es Maritza Zanella. Junto con mi compañera Ingrid Velázquez le vamos a presentar el tema del mercado cambiario. A continuación vamos a desarrollar estos temas que están aquí presentes. El mercado cambiario se caracteriza por el libre cambio de divisas. Su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex. En el mercado cambiario no se negocia solo con efectivo, sino también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. Formalmente, quienes participan en el mercado cambiario son los bancos comerciales, los bancos centrales y empresas privadas. Las divisas son el medio de pago nominados en moneda extranjera y mantenidos por los residentes de un país, no solo billetes de curso legal extranjero. Es toda aquella moneda extranjera o monedas oficiales distintas a la moneda legal de un propio país. El valor de una divisa es considerado como un activo, ya que es dinero de otros países y tienen un valor el cual se consiguen cotizando un valor fijo por un estado u organización. Tipos de mercados cambiarios. Existen dos tipos de mercados cambiarios: el mercado de spot o de contado, el mercado de forward o de plazo. El mercado de spot o de contado es aquel donde cualquier activo se compra o vende con entrega inmediata o en corto periodo de tiempo y al precio actual del mercado. En este mercado, tanto la transacción como la liquidación de una operación coinciden en la misma fecha. El mercado de forward o de plazo es aquel mercado en donde las transacciones y el precio aplicable se acuerdan en un momento dado del tiempo, pero se concretarán en el futuro, a partir de 2 días hábiles en adelante. Las características del mercado de Forex. A gran escala se reporta un gran número de operaciones de intercambio de monedas alrededor del mundo, configurándose el que es considerado el mayor mercado financiero. Variedad. Participan muchos tipos de actores, desde entidades internacionales hasta personas naturales que se acercan a una casa de cambio. Asimismo, se ofrece una alta gama de activos financieros, forward, opciones, entre otros. Agilidad. Es fácil comunicar al demandante con el ofendente. Las transacciones pueden realizarse por diversos medios de las ventanillas del banco o a través de una computadora. Utilidad. La utilidad permite satisfacer la necesidad de los agentes por una moneda en particular. Esto es importante, por ejemplo, si las partes que han cerrado un contrato no se encuentran en el mismo país. En este caso, normalmente el comprador deberá adquirir una divisa extranjera. Análisis del mercado de divisas. Existen dos fuerzas que mueven los precios de las divisas: la oferta y la demanda. Estas dos fuerzas hacen la referencia a las voluntades de los compradores y vendedores para mover las cotizaciones a su favor. Cabe mencionar que la oferta y la demanda no solo son factores decisivos en Forex, sino que también en cualquier otro tipo de mercado. Existen varios métodos para realizar estos análisis, yendo desde los más generales como el análisis fundamental de Forex hasta los más específicos como el análisis técnico. Cálculo de los costos de transacciones de las divisas. Los costos de transacciones se refieren a los costos en que se incurre para poder llevar a cabo una transacción de mercado. La tasa o tipo de cambio entre dos divisas es la tasa o relación de proporción que existe entre el valor de una y otra. Dicha tasa es un indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de la otra. Por ejemplo, si la tasa de cambio entre el bolívar soberano y el dólar estadounidense fuera de 200.000 bolívares, significa que el valor que equivale de $1 sería 200.000 bolívares. Existen varias calculadoras digitales
o en redes sociales que te trae el cálculo del valor predeterminado de cada moneda extranjera. La euro fue puesto en circulación el 1 de enero del 2002. Sin embargo, se operaba de manera oficial desde el 1 de enero de 1999, cuando todas las monedas nacionales de la mayoría de los países europeos fueron ligadas al euro a una cotización fija en función del valor y fortaleza de cada moneda. De esta forma, se pretende conformar un mismo sujeto económico de cara al resto del mundo, favorecer las transacciones entre países miembros y crear una moneda lo suficientemente fuerte para hacer frente al dominio global del dólar y libra esterlina. El euro es la moneda oficial de 19 países en la Unión Europea. Los objetivos incluían crear una zona de estabilidad monetaria en Europa, coordinar políticas cambiarias frente a los países fuera de la Unión Europea y preparar el cambio para la Unión Económica. El euro es la única moneda que se ha consolidado como moneda de uso normal en la Unión Europea y la transacción de esta con el exterior. A pesar de las dos crisis del euro, la moneda ha resistido empujada por la fiabilidad de países como Alemania. Buenos días, mi nombre es Ingrid Velázquez y le vengo a exponer, junto con mi compañera Marixa Zanella, el tema número 4, mercado cambiario. A continuación le voy a hablar de las instituciones del mercado de divisas. Entre eso están los bancos comerciales, que esto nos permite transar divisas a sus clientes. Están los bancos centrales, que son las autoridades monetarias de cada país, en este caso el Banco Central de Venezuela. Están las empresas, que acuden al mercado cambiario para comprar y vender divisas. Están las casas de cambio, que permite al público cambiar parte de su capital de una divisa a otra. Esta también realiza transacciones en efectivo. El sistema cambiario internacional es la cotización de una moneda en términos de otra moneda, es el tipo de cambio el cual expresa el número de unidades de una moneda que hay que dar para obtener una unidad de otra moneda. Tenemos el caso de Perú, que su moneda es los soles, y para convertirla a dólar tienen que multiplicarla por 3.3. Están los tipos de cambio, que pueden ser flexibles, fijos y únicos. Lo flexible es el tipo de cambio cuya fluctuación no tiene límite, es ilimitado. Lo fijo es aquel determinado administrativamente por la autoridad monetaria de cada país, como el Banco Central o el Ministerio de Hacienda. Está el único, que es aquel que rige para todas las operaciones cambiarias, cualquiera que sea su naturaleza o magnitud. Están los contratos a futuro y los forward. Los contratos futuros son operaciones con un contrato estandarizado y una fecha de vencimiento definida, por lo general es de 3 meses. Los contratos forwards es una transacción en la cual el dinero no cambia de mano hasta una fecha futura y no se basa necesariamente en los tipos actuales del mercado. La diferencia que hay entre ellos es que los contratos futuros son estandarizados y los forwards son privados. El riesgo cambiario es el riesgo que tiene una empresa cada vez que tiene un activo o un pasivo denominado en una moneda diferente a su propia moneda contable, siendo esta la última moneda en la cual la empresa guarda sus libros y reporta sus utilidades, así como su posición patrimonial a sus acciones. Elementos de riesgos cambiarios. Está la posición corta y la posición larga. La posición corta es cuando tiene un pasivo o un flujo negativo. La posición larga es cuando tiene ingresos esperados, flujo positivo. Tipos de riesgos de cambio. Están las transacciones de balance y las transacciones económicas. Las transacciones de balance es el efecto que tiene sobre los estados financieros de la empresa la tenencia de un activo o un pasivo denominado en una moneda que no sea la moneda contable. Las transacciones económicas son riesgos que se reflejan en una forma en la rentabilidad de la empresa y surge como consecuencia de un cambio en la tasa de cambio entre la moneda contable y la moneda de otro país.
Les voy a hablar un poco del comportamiento del mercado cambiario en Venezuela. Le voy a nombrar cinco, pero son varios. Está el Banco Central de Venezuela, que es el que centraliza las compras y ventas de divisas. El precio será determinado por el promedio ponderado calculado en el sistema de mercado cambiario bajo la administración del Banco Central de Venezuela. El aumento significativo del dólar paralelo en cada semana deja en evidencia una vez más la imposibilidad de las autoridades monetarias y financieras para estabilizar el mercado cambiario. El Banco Central de Venezuela reportó una inflación de 124% al cierre del primer trimestre del 2020, mostrando una desaceleración progresiva en los 3 primeros meses del año. La inflación anualizada del cierre de marzo se ubica en 2.430,60 según el Banco Central de Venezuela. Los controles cambiarios en Venezuela son los diferentes regímenes cambiarios que ha habido en la actualidad y en la historia de Venezuela. Entre esos está Recadi, Cadivi, Cencoex y CIMADI. Recadi surgió en febrero de 1983 en el gobierno de Luis Herrera Campi. Creó un organismo llamado, según sus siglas, Recadi, Régimen de Cambios Diferenciales, con el objetivo de, entre otras cosas, frenar la fuga de capitales del país a través de un sistema de tipo de cambio diferencial y control de capital. Durante el gobierno de Hugo Chávez, en el 2003, se creó un organismo llamado CADIVI, es su acrónimo de Comisión de Administración de Divisas, inspirado también en el antiguo Recadi y con fines muy similares. Este buscaba evitar la fuga de capitales y mantener el precio de bolívar frente al dólar a una tasa fija. Está Cencoex y CIMADI, que Cadivi sería reemplazado por el Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex, durante el gobierno de Nicolás Maduro. En este periodo se creó el sistema marginal de divisas CIMADI, el cual manejaba una tasa más alta que Cencoex antes de Cadivi, pero más baja que el dólar del mercado negro, generando por estos controles. Y para finalizar les voy a comentar del mercado negro, que todos lo conocemos también como el mercado paralelo, que se refiere al intercambio informal que se genera en consecuencia del control entre personas que no tienen acceso al dólar preferencial. La publicación de su precio ha sido perseguida y penalizada por el gobierno nacional, alegando que esto podía desestabilizar el valor del bolívar. Todos conocemos las páginas, Dollar Today, entre otras. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les invito esta tarde a la clase de Finanza Internacional y aclaramos las dudas. Gracias.